seguidores del canal. Estamos acá con un gran amigo, el señor Pablo Policastro, que es kinesiólogo y también es un deportista de que hace años practica el deporte de la alta intensidad conocido como CrossFit, que tiene varias controversias. Entonces tenemos una buena ventaja, un kinesiólogo que hace CrossFit. Muy bien. O que intenta hacer CrossFit. Gracias por recibirme, Pablo. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los mitos o controversias que seguramente más te consultan tus alumnos. Sí. A mí, mis pacientes me vuelven loco con esta pregunta y es muy bueno que la debatamos, discutamos acerca de qué sería lo correcto. ¿Es bueno hacer sentadilla profunda? Cuando hablamos de CrossFit, seguramente miles de gestos en el CrossFit involucran la sentadilla profunda. Hablamos del snatch, hablamos también del front y el back squat, y todo el tiempo estamos haciendo esa sentadilla profunda, que sería lógicamente quebrar los 90 grados de flexión. Diversas teorías han propuesto para explicar cuál es el problema de la sentadilla profunda. La más fuerte o la que más teoría se ha intentado justificar es acerca del daño del cartílago. Exactamente. Vamos a explicar un poquito cómo funciona el cartílago. El famoso puedo o no puedo hacer, o hay o no hay que hacer. Inclusive en mis cursos muchas veces profesores de educación física, bueno, justo como estábamos hablando antes, de gente profesional que te dice no, yo hace 25 años, 30 que trabajo hasta los 90 grados y a mí me dijeron que hay que hacerlo así porque lastima. Yo digo, bueno, explícame por qué lastima y cómo. Explícamelo. ¿Y qué me van a decir? No lo hagas hasta más de 90. Vamos a tratar de pensar por qué. Claro. Yo digo, no hay respuesta nunca. Siempre te quedan mirando así tildados en el aire. La ideal es que siempre a cada pregunta haya una respuesta, ¿no? Exactamente. Cuando hablamos del cartílago, quiero que se imaginen en sus cabezas que entre los dos huesos que forman la rodilla, por un lado el fémur, por el otro lado la tibia, tienen que imaginarse como si hubiera dos esponjas. Las esponjas tienen la función, digamos, de captar agua, lo que sería el líquido sinovial. Cada vez que ustedes se mueven, esa agua de la esponja sale para un lado, que puede ser para adelante, para atrás o los costados. Cuando vuelven al movimiento que estaban antes, vuelve a captar el agua. Es importante entender que si yo estoy en flexión, el cartílago larga el agua para un lado, si estoy en extensión lo larga para el otro, pero todo el tiempo va funcionando eso. Lo importante, y para prevenir cualquier lesión del cartílago, es no mantener la misma posición todo el tiempo. Si ustedes mantienen la misma posición todo el tiempo, lo que va a hacer esa esponja es no volver a capturar el agua. Pero mientras ustedes se estén manteniendo todo el tiempo, la esponja va a seguir con esa captura de agua y no van a tener ningún problema. Tal cual. Entonces estás generando en verdad estás compensando un movimiento y generando otra adaptación distinta en realidad. O sea, estás forzando siempre una posición que no es natural. Exactamente. O sea, natural siempre es una flexión completa, una extensión, un movimiento completo de un rango natural del cuerpo, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. Una cosa para que se imaginen es, si ustedes están mucho tiempo parados, es una cosa parecida que si estuvieran mucho tiempo arrodillados. Exactamente. Todo el tiempo hay que mantenerse en movimiento. Una persona que está sentada en su trabajo es tan malo como hacer una sentadilla profunda. Si bien puede ser que haya estudios biomecánicos que identifiquen que la flexión profunda tiene mucho estrés de diferentes estructuras, todo el tiempo que mantengamos una posición es malo para el cartílago y es malo para su rodilla. Es muy importante que lo consideren. Sí. Esto. Yo a veces le digo a la gente, bueno, entonces si es malo hacer una sentadilla profunda, ¿no? Entonces sería malo extender o flexionar por completo el brazo. Sería bajo el mismo criterio, ¿o no? Le digo, ¿qué pasaría si vos limitas tu rango de movimiento del brazo a esto? ¿No? Obviamente que se va a atrofiar. Bien, va a haber lesiones y un sinfín de otras compensaciones que se van generando a raíz de eso, ¿no? Exactamente. Lo mismo compensación que suele pasar cuando una persona se lesiona, que después podemos hacer un video de esto, de que empieza a caminar más con otra pierna sobre otra. O otro problema que suele pasar a veces, hablando de compensaciones, sí, Pablo, personas que por ahí con el objetivo de no bajar más de 90, empiezan a compensar ciertos movimientos a nivel de columna. Y ahí es cuando empezamos a tener diferentes lesiones a distancia, como por ejemplo dolores musculares, como dolores en distintas posiciones de los hombros por ubicar una mala postura, por no priorizar el descenso completo en la flexión de 90. Entonces es importante que tengamos, si el movimiento no sale normal, correcto, podemos tener diferentes compensaciones y no necesariamente una lesión de rodilla. Exacto. En algunos casos se suele recomendar no romper el paralelo, simplemente para que una persona no tenga la técnica correcta o no esté preparado para realizar una sentadilla profunda. Pero no hay estudios que demostraron las diferencias entre beneficios de sentadillas profundas y paralelos con respecto, por ejemplo, a lo que a nosotros nos interesa, lo que es fuerza o hipertrofia. Era lo mismo, es más, la sentadilla profunda tenía más beneficios todavía en fuerza y en hipertrofia. Lo único que lo trasladaban, por ejemplo, a la capacidad de salto. Se veía que bajaras una sentadilla profunda para hacer salto, cuando trabajás la potencia de salto en una sentadilla o con una media sentadilla. Perfecto. Eso es muy interesante lo que hablas del tema de la preparación. Probablemente para necesitar hacer un salto, para necesitar hacer un ejercicio correcto, necesitamos estar preparados con respecto a cierta cantidad de movimiento en articulaciones. Muchas veces tal vez el problema
problema de la flexión profunda en la sentadilla no sea la flexión de tu rodilla, sino que sea la movilidad de tu tobillo. Es verdad. Por ende es importante chequearlo y tenerlo en cuenta. Sí, 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 siempre lo declaramos, como hablamos antes de la movilidad torácica. Muchas veces en realidad la gente piensa que la falta de movilidad radica de la cintura para abajo, pero viene del tren superior, lo que nos permite mantener una sentadilla erguida, por ejemplo. Me parece perfecto que lo entendamos así. Entonces, no todo el problema pasa por la flexión profunda, pasa por estar preparados, pasa por la salud de tu cartílago, que lo importante es no mantener una posición todo el tiempo, y lo importante, como dice Pablo, es pensar en el beneficio de cada entrenamiento y en el objetivo que tiene cada atleta. Exactamente, eso va a ser una gran impresión. Y por último, para redondear, se suele hablar hoy en día, por ejemplo, he escuchado y se suele recomendar siempre que en realidad lo moderno es recomendar la sentadilla profunda controlada por una rehabilitación de rodilla o no, después de una operación. Nosotros siempre que pensamos en rehabilitar a un atleta, pensamos en cuánto es la demanda individual, qué es lo que necesita cada atleta. Sí. Si yo tengo un paciente que necesita rehabilitarse CrossFit, similar al entrenamiento, tengo que pensar en el principio de especificidad. No puedo darle alta a un paciente sin haber realizado una sentadilla profunda solo por pensar en la anatomía. Tengo que pensar en la demanda individual de cada atleta y la necesidad que él tiene. Si no lo pienso en eso, evidentemente estoy viendo otro tipo de paciente. Me parece correcto. Así como hay individualización en el entrenamiento o en la nutrición, también lo hay en la rehabilitación y en la kinesiología. Exactamente, es un mismo lazo. Tenemos que pensar siempre que además de ser un paciente, ese paciente fuera del consultorio es un atleta. Bueno, muchísimas gracias. No duden de suscribirse obviamente al canal y dejarnos sus preguntas para Pablo o para mí. Pablo es junto conmigo uno de los miembros de Crecimiento Total, un grupo de trabajo interdisciplinario que estamos acá para trabajar y resolver las dudas de la manera más profesional posible. Muchas gracias, Pablo, y nos vemos.